Malmstrom, Montana, marzo de 1967. Una base subterránea que custodiaba misiles nucleares listos para ser lanzados. Turnos rigurosos, procedimientos milimétricos, y una noche que rompería todo protocolo. El teniente Robert Salas estaba de guardia en el búnker de control cuando recibió una llamada frenética desde el puesto de seguridad exterior. El oficial, alterado, aseguraba que una luz roja flotaba inmóvil sobre la verja principal. En menos de 10 minutos, la pesadilla comenzó. Un misil quedó fuera de servicio, luego otro, y otro más. En total, 10 cabezas nucleares dejaron de responder. No fue un fallo técnico, no fue un error humano, fue una anomalía total. Los guardias que vigilaban el perímetro describieron el objeto como esférico, de bordes definidos pero sin estructura visible. Flotaba sin emitir sonido, solo pulsaba, con una luz roja que cambiaba de intensidad cada pocos segundos. Intentaron contactar con el centro de control aéreo de la base, pero las radios se llenaron de estática, las cámaras dejaron de grabar, y el objeto seguía ahí, suspendido, inmóvil sobre la puerta como si observara en completo silencio. Pasados unos minutos, se elevó en línea recta a gran velocidad, desapareció en el cielo, sin dejar rastro térmico ni sonoro. Uno de los soldados cayó de rodillas, otro lloraba, todos sabían lo mismo, eso no era tecnología humana. Cada misil Minuteman contaba con múltiples capas de seguridad, sistemas redundantes, blindaje electromagnético, todo preparado para resistir cualquier ataque, incluso una guerra nuclear. Pero ese día, fallaron todos a la vez. Los técnicos que revisaron los equipos no encontraron daños visibles, las conexiones estaban intactas, los códigos no habían sido alterados, no había rastros de sabotaje físico ni digital. Simplemente, se habían apagado. Una fuerza externa, desconocida, pareció tomar control del sistema, sin forzar nada, sin romper nada, como si solo con estar presente, pudiera desconectarlos, como si lo que estuviera allí, no necesitara tocar para actuar. Apenas 24 horas después del incidente, oficiales superiores de la Fuerza Aérea llegaron en helicóptero, sellaron accesos, interrogaron a todos los testigos, y se llevaron documentos, grabaciones y bitácoras. Nada quedó sin revisar. El teniente Salas fue obligado a firmar un documento de confidencialidad. Le prohibieron mencionar lo ocurrido, incluso dentro del ejército, pero décadas después, rompió el silencio, contó que lo que flotó sobre Malmstrom no era humano. El gobierno nunca reconoció el incidente. No hay informes oficiales en los archivos públicos, pero exmilitares, ingenieros y personal de base coinciden en sus relatos, y los documentos desclasificados no desmienten, solo omiten. Mientras ocurría el apagón en Malmstrom, otras bases del norte de Estados Unidos reportaban interferencias. En la instalación Echo, también en Montana, 5 misiles se desactivaron bajo circunstancias casi idénticas. Allí también se vieron luces, también fallaron los sistemas, también se sellaron los registros, pero entre los operativos, la conexión fue clara, algo estaba probando su capacidad. Algo estaba enviando un mensaje desde las alturas. No fue una coincidencia, fue una operación encadenada, precisa, coordinada, y lo más inquietante de todo es que no dejaron huella, más que el miedo, porque si ellos pueden apagar nuestras armas, también pueden decidir cuándo encenderlas. Durante años, los documentos del caso permanecieron ocultos, archivos con páginas faltantes, bitácoras con horarios alterados, reportes técnicos sin firmas, como si alguien hubiera borrado la línea entre lo que pasó y lo que debía recordarse. Una solicitud de información por parte de investigadores civiles fue rechazada por razones de seguridad nacional. Cuando finalmente se desclasificó parte del incidente, los datos clave estaban redactados, nombres, horas, fallos, todo censurado, pero antiguos trabajadores de la base filtraron copias no oficiales. Algunos memorandos mencionaban fenómenos aéreos no identificados con comportamiento inteligente. Otros hablaban de evento tipo hecho, una supuesta clasificación interna. El silencio era oficial, pero la sospecha era general.
Robert Salas no fue el único en romper el juramento. Con los años, otros oficiales retirados comenzaron a hablar. Coincidían en fechas, detalles técnicos y descripciones visuales. Ninguno pidió dinero, solo querían que se supiera la verdad. Uno de ellos, un mayor retirado, afirmó que se le mostró una grabación clasificada donde se veía claramente la luz flotando sobre el silo. Dijo que esa grabación fue destruida en los años 80, pero otros aseguran que aún existe. Algunos de los que hablaron fueron objeto de vigilancia, seguimiento, amenazas sutiles, una carta sin firma, una llamada a medianoche, un coche estacionado frente a casa con las luces encendidas. El mensaje era claro: no sigas hablando. Lo más inquietante fue descubrir que lo ocurrido en Montana no era un hecho aislado. En bases de Reino Unido, Rusia, e incluso India, se reportaron incidentes casi idénticos, ovnis sobre instalaciones nucleares y desactivación inexplicable de sistemas. En 1982, en Ucrania, un misil casi fue lanzado por error tras una interferencia atribuida a luces no identificadas. Los técnicos del búnker juraron que los botones se iluminaron solos. El sistema volvió a la normalidad minutos después. La conexión era global, el patrón se repetía, y siempre sobre armas nucleares. No era curiosidad, era control, una demostración de poder, un aviso sin palabras, un recordatorio de que no estamos solos, y no tenemos el control. Desde 1967, la vigilancia sobre instalaciones estratégicas aumentó. Cámaras ocultas, escáneres atmosféricos, personal adicional en turnos nocturnos. Pero las apariciones no cesaron, solo cambiaron de forma, se hicieron más sutiles. Algunos informes hablan de figuras humanoides vistas brevemente en los alrededores de silos. No eran soldados, no eran civiles, solo estaban ahí, por segundos, observando. También se reportaron fallos simultáneos en múltiples sensores, temperaturas erráticas, niveles de radiación sin causa aparente, como si lo que estuviera cerca alterara el tejido mismo de la materia, como si la presencia no fuera de este mundo. Uno de los elementos más perturbadores del caso fue el fallo masivo de videovigilancia. Todas las cámaras exteriores dejaron de grabar durante el avistamiento. No se trató de un corte eléctrico, los sistemas seguían encendidos, pero no registraban nada. Cuando se revisaron las cintas, había minutos de oscuridad, ningún movimiento, ninguna imagen, solo estática, como si la realidad misma hubiese sido bloqueada temporalmente, como si lo que ocurrió no pudiera ser registrado con tecnología humana. Un técnico juró haber visto en directo la figura del objeto flotando sobre la compuerta, pero cuando revisó la cinta, no estaba, solo el sonido de fondo, un zumbido grave, un pulso, como si algo aún estuviera allí. Los sistemas de radar de la base tampoco detectaron al objeto, estaban activos, operativos, y, según los protocolos, debían alertar de cualquier intrusión aérea, pero aquella noche, no marcaron nada. El espacio aéreo estaba completamente limpio. Oficialmente, sin embargo, los observadores visuales vieron la luz claramente, a simple vista, a corta distancia. Eso significaba solo una cosa: el objeto no reflejaba señal, no respondía a ondas, era invisible a nuestros sistemas, era algo diseñado para esquivar la detección humana, y aún así, estaba ahí, flotando, como si supiera exactamente lo que hacíamos, y lo que podíamos, o no podíamos ver. Uno de los documentos más inquietantes fue un informe interno dirigido al Pentágono, firmado por un general retirado, donde se afirmaba que la vulnerabilidad de nuestras armas nucleares ante entidades desconocidas representa una amenaza estratégica incalculable. Se hablaba de crear protocolos especiales para fenómenos no identificados. Se proponía una unidad de estudio independiente, pero nada de eso fue aprobado. El miedo no venía del público, venía de arriba, porque si alguien más puede decidir cuándo funcionan nuestras bombas, entonces ya no estamos en la cima, y los gobiernos no quieren admitirlo, no quieren perder el control del miedo, ni del cielo. Malmström no fue solo un incidente militar, fue una línea cruzada.
Una demostración de superioridad sin violencia, un acto quirúrgico, preciso, como si alguien allá arriba nos hubiera desarmado solo para hacernos pensar. El mensaje fue claro: podemos entrar cuando queramos, podemos desconectarte, podemos hacerte vulnerable sin tocarte. Y lo más perturbador de todo es que ni siquiera respondieron a nuestras preguntas. Solo vinieron, y se fueron, y desde entonces, vivimos con la certeza de que nuestros botones no nos pertenecen, que nuestras armas no nos obedecen por completo, porque hay algo, alguien, que vigila cada silo, cada misil, cada pulso de nuestro poder, y nos recuerda que la guerra ya no está solo en nuestras manos. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.